Kevin, después de todos estos años cuidando de tu madre, ¿de verdad creías que ella te dejaría algo? Se rió Richard mientras se ajustaba la corbata Hermès en el espejo de la sala de espera del bufete Thompson y Associates. Ella me dijo personalmente que no te merecías ni un centavo. Yo estaba sentado en silencio, observando a mi padrastro de 62 años ensayar su actuación triunfal de los últimos 7 años de matrimonio con mi madre. A su lado, su hija Jessica jugaba con su móvil planeando sus próximas compras, mientras que su hijo Tyler ya buscaba coches deportivos en el iPad. Primero me compraré ese BMW que siempre he querido, anunció Tyler con toda la arrogancia de sus 16 años. Después, quizá una casa en la playa para las fiestas de la universidad. Yo estoy pensando en un viaje a Europa, añadió Jessica, con sus 24 años de experiencia gastando el dinero de otros brillando en sus ojos. Siempre he soñado con vivir en París durante unos meses. Richard sonrió con orgullo paternal mientras acariciaba el anillo de bodas que aún brillaba en su dedo, el mismo anillo que le había puesto en el dedo de mi madre solo 3 meses antes de que ella descubriera que tenía un cáncer terminal. Me llamo Kevin, tengo 32 años y acabo de ver a mi familia postiza celebrar la muerte de la mujer que me crió sola durante 28 años antes de cometer el error de volver a enamorarse. La oficina olía a caoba barnizada y expectativas codiciosas. Respondí revisando mis correos electrónicos, fingiendo estar absorto en el trabajo mientras Richard continuaba con su monólogo ensayado sobre cómo mi madre finalmente vio la verdad sobre mí. Ella se dio cuenta de que nunca te importó realmente, dijo él, con la voz cargada de satisfacción venenosa. Siempre demasiado ocupado con tu carrera de ingeniero para visitarla como es debido. Demasiado egoísta para comprender que ella necesitaba una familia de verdad en sus últimos años. Me tragué la amarga ironía. Richard convenientemente olvidaba las visitas que, accidentalmente, programaba durante mi tiempo libre, los mensajes que nunca me llegaban, las veces que cambiaba las citas con los médicos sin avisarme. La secretaria apareció en la puerta. El señor Thompson está listo para recibirlos. Caminamos en procesión por el pasillo de mármol, Richard al frente como un general conquistador, Jessica y Tyler flanqueándolo como leales tenientes, y yo siguiéndolos como el prisionero de guerra que iba a ser ejecutado públicamente. James Thompson nos esperaba detrás de su mesa de madera, con una gruesa carpeta abierta delante de él. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento y percibí algo extraño en su expresión, una mezcla de profesionalidad y algo que parecía casi ¿diversión contenida? Por favor, siéntense, dijo él, señalando las sillas de cuero. ¿Les ofrezco café, agua? Esto puede tardar un poco. Vamos al grano, dijo Richard, acomodándose en la silla central como si fuera un trono. Margaret y yo lo revisamos todo cuidadosamente antes de que ella se fuera. Estoy seguro de que todo está muy claro. Tyler y Jessica se miraron con sonrisas cómplices. Mantuve mi expresión neutra, pero por dentro sentía una extraña calma, la misma calma que sentía durante los proyectos de ingeniería complejos, cuando todas las variables finalmente encajaban. Si te está gustando esta historia de giros familiares, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo esta lectura del testamento se convertiría en algo que ninguno de ellos jamás hubiera esperado. El señor Thompson carraspeó y abrió el documento oficial. Sus siguientes palabras lo cambiarían todo, pero no como Richard imaginaba. Muy bien, comenzó el señor Thompson, ajustándose las gafas mientras hojeaba los documentos. Antes de proceder con la lectura oficial del testamento de Margaret Morrison, fechado hace 3 años, necesito aclarar algunos detalles sobre el patrimonio. Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia mal disimulada. Como dije, James, Margaret y yo hablamos extensamente sobre sus últimas voluntades. Ella fue muy clara sobre sus intenciones. Papá siempre decía que mamá finalmente entendió quién realmente se preocupaba por ella, añadió Jessica, lanzándome una mirada de desprecio. Kevin apenas apareció por aquí en los últimos años. Tyler asintió con la cabeza, sin dejar de tocar el iPad. Es cierto. Él siempre tenía alguna excusa, reuniones de trabajo, proyectos urgentes, viajes de negocios. Mamá se ponía triste, pero papá siempre la consolaba. Me mordí la lengua, recordando las innumerables veces que llegué al hospital solo para descubrir que Richard había cambiado el horario de visita sin avisarme. De los mensajes que nunca llegaban a mi móvil sobre cambios en la medicación o citas médicas. De las veces que se olvidaba de decirme que tenía reuniones familiares importantes. Kevin era muy egoísta, continuó Richard, con la voz cargada de falsa tristeza. Margaret solía llorar después de hablar con él por teléfono. Siempre parecía irritado, apresurado,
como si cuidar de su propia madre fuera una carga. La ironía era amarga. Recordaba perfectamente aquellas llamadas, cuando Richard le quitaba el teléfono de las manos en medio de nuestras conversaciones, diciendo que ella estaba muy cansada para seguir hablando. O cuando desconectaba mi móvil de los enchufes de su habitación durante mis visitas, alegando que los aparatos electrónicos perturbaban el descanso. Ella me dijo una vez, continuó Richard con un suspiro dramático, que quizá Kevin solo estaba esperando a que ella muriera para poder vender la casa y quedarse con el dinero. Imaginen el dolor de una madre al darse cuenta de eso sobre su propio hijo. Jessica sacudió la cabeza con fingida compasión. ¡Qué horror! Menos mal que ella nos tenía a nosotros para cuidar de ella en sus últimos momentos. Tyler murmuró algo sobre la gente que solo se preocupa por el dinero, mientras calculaba mentalmente su futura mesada. El señor Thompson observaba esta actuación con una expresión cada vez más peculiar. Él carraspeó delicadamente. Sr. Morrison, antes de continuar, me gustaría aclarar cuándo exactamente la señora Morrison expresó estas preocupaciones sobre Kevin. Constantemente, respondió Richard sin dudar. Especialmente en los últimos 2 años, cuando ella se puso más enferma. Kevin rara vez la visitaba, y cuando lo hacía, parecía distante, siempre mirando el reloj, ansioso por irse. Recordé las verdaderas razones detrás de esa distancia. Como Richard siempre programaba compromisos familiares exactamente en mis horarios libres. Como él cambiaba la medicación de ella los días de mis visitas, haciéndola somnolienta y confusa. Como él interceptaba mis llamadas, diciendo que yo estaba perturbando el tratamiento de ella. ¿Y la atención médica?, preguntó el señor Thompson, hojeando algunas páginas. ¿Quién tomaba las decisiones sobre el tratamiento? Yo, por supuesto, dijo Richard, alisándose la corbata con orgullo. Como su marido, tenía poder notarial completo. Kevin nunca mostró interés en participar en esas decisiones difíciles. Es interesante cómo omitió el hecho de que había obtenido ese poder 3 días después del diagnóstico de cáncer de mi madre, cuando ella todavía estaba en estado de shock por la noticia. O como olvidó informarme sobre reuniones cruciales con oncólogos, asegurándose de que solo él estuviera presente para influir en las decisiones médicas. Papá fue un ángel, dijo Jessica, tocando el brazo de Richard con afecto. Él sacrificó tanto para cuidar de ella. Abandonó sus propios planes de jubilación, gastó sus ahorros en tratamientos experimentales. Kevin nunca ofreció ayuda financiera ni emocional. Tyler asintió con vehemencia. Es cierto. Papá siempre decía que se sentía solo, cargando todo ese peso él solo mientras Kevin vivía su vida como si nada estuviera pasando. El peso que Richard cargaba incluía cancelar mis depósitos automáticos para el tratamiento de ella, redirigiendo el dinero a inversiones personales. Incluía olvidar, renovar mi acceso como contacto de emergencia en los hospitales. Incluía una campaña sistemática para pintarme como un hijo desagradecido mientras él se posicionaba como el salvador abnegado. ¿Y qué hay del patrimonio en sí?, preguntó el señor Thompson, con un tono casi divertido en la voz. ¿Conocen todos los activos de la señora Morrison? Richard asintió con excesiva confianza. Por supuesto. La casa principal vale unos $800,000, más la casa de verano en el lago, que vale $300,000. Las inversiones ascendían a aproximadamente 1.200.000 en la última revisión. Margaret y yo lo revisamos todo cuidadosamente. ¿Y Kevin estaba al tanto de esos valores?, preguntó el señor Thompson, mirándome directamente por primera vez. Richard se rió antes de que pudiera responder. Kevin nunca se interesó por los aspectos financieros. Siempre fue muy, ¿cómo decirlo?, desapegado de los asuntos materiales de la familia. Desapegado era una forma interesante de describir cómo Richard me había excluido sistemáticamente de todas las conversaciones financieras, interceptado la correspondencia bancaria dirigida a mí y se había asegurado de que nunca supiera cuáles eran los verdaderos activos familiares. Jessica suspiró dramáticamente. Es triste, la verdad. Una familia que podría haber estado unida, pero Kevin decidió alejarse. Al menos mamá nos tuvo a nosotros en sus últimos momentos. Los últimos momentos, a los que se refería incluían las últimas 6 semanas, cuando Richard cambió los códigos de acceso del hospital alegando cuestiones de seguridad. Cuando informó al equipo médico de que yo estaba causando estrés innecesario a la paciente. Cuando se aseguró de que me enterara de su fallecimiento solo 3 horas después, a través de un frío mensaje de texto.
El señor Thompson cerró una carpeta y abrió otra más grande. Bien, creo que es hora de proceder con la lectura oficial. Pero primero, debo preguntar, ¿alguien tiene alguna duda sobre la validez o autenticidad de este documento? Ninguna, declaró Richard inmediatamente. Como dije, Margaret y yo lo discutimos todo hasta el más mínimo detalle. Fue entonces cuando me di cuenta de algo en la sonrisa del señor Thompson. No era solo diversión profesional contenida. Era la expresión de alguien que estaba a punto de ver cómo se hacía justicia de una forma particularmente satisfactoria. Y mientras Richard se ajustaba la corbata por última vez, preparándose para su victoria anunciada, mantuve mi expresión neutra, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi madre había sido mucho más lista de lo que nadie imaginaba. «Perfecto», dijo Richard, frotándose las manos con satisfacción apenas disimulada. «Entonces podemos proceder con la lectura oficial. Estoy seguro de que no habrá sorpresas». El señor Thompson abrió el documento con una expresión que ahora reconocía como diversión contenida. «Muy bien. Yo, Margaret Morrison, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este mi último testamento y última voluntad, revocando todos los testamentos anteriores». «Vaya al grano», interrumpió Richard con impaciencia. «Todos sabemos cómo funcionan estas cosas». Jessica y Tyler se miraron con sonrisas cómplices, imaginando ya sus futuras compras. Tyler había dejado de fingir interés por el iPad y ahora prestaba toda su atención, mientras Jessica fotografiaba discretamente el interior de la oficina para publicarlo en las redes sociales. «Por supuesto», continuó el señor Thompson. «A mi querida familia». «¿Viste?», susurró Richard lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Ella siempre ha sido clara sobre quienes considera su verdadera familia. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Durante años, Richard había sembrado esas semillas de duda en la mente de mi madre. Pequeños comentarios sobre cómo yo siempre estaba demasiado ocupado para visitarla como es debido. Comentarios sobre cómo algunos hijos solo aparecen cuando necesitan algo. Lo irónico era que yo había visitado a mi madre 2 veces por semana durante todo el tratamiento contra el cáncer, al menos hasta que Richard empezó a olvidarse de informarme de los cambios en los horarios de visita o a confundirse con los días de las citas médicas. «Le dejo a mi amado esposo Richard Morrison», continuó leyendo el señor Thompson. «Por fin», murmuró Tyler, calculando mentalmente su parte de la herencia. «La suma de $500. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado correctamente las palabras. «Perdón», dijo lentamente. «Has dicho 500,000. $500, repitió claramente el señor Thompson. «Y a mis queridas hijastras Jessica y Tyler Morrison, les dejo la suma de $250 a cada una». Jessica dejó caer el móvil al suelo con un estruendo. Tyler se quedó blanco como el papel, con la boca abierta y cerrándola como un pez fuera del agua. «Eso es imposible». Richard se levantó de la silla tan rápido que ella casi se volcó. «Margaret y yo lo revisamos todo. Ella me dijo personalmente que Kevin no recibiría nada». «Nada». «¿Y el resto de la herencia?», preguntó Jessica con voz estridente. «La casa, las inversiones, todo lo demás». El señor Thompson pasó algunas páginas. «Todo lo demás, incluyendo la residencia principal, la casa del lago, todas las inversiones, cuentas bancarias y bienes personales, lo dejo a mi único hijo, Kevin Morrison». El sonido que salió de la garganta de Richard fue casi animal. Agarró el borde de la mesa de caoba con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Esto es un fraude», gritó él. Margaret estaba medicada. No estaba en su sano juicio. Kevin manipuló a una mujer enferma y vulnerable. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No por tristeza o dolor, sino por una ira fría y calculada que había estado creciendo silenciosamente durante años. Richard había pasado 5 años destruyendo sistemáticamente mi relación con mi madre. 5 años sembrando mentiras, interceptando llamadas, alterando horarios médicos y pintándome como un hijo desagradecido y codicioso. 5 años viendo cómo mi madre se consumía físicamente mientras se la convencía de que yo no la quería. 5 años fingiendo ser el marido devoto mientras la aislaba sistemáticamente de cualquier persona que pudiera cuestionar sus motivos. Y ahora, incluso después de su muerte, él seguía atacándome, destruyendo su memoria con acusaciones de manipulación y fraude. «Kevin»,
Richard se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿De verdad creías que podrías salir impune? Has manipulado a tu propia madre moribunda. ¿En serio? Respondí con calma, controlando mi voz a pesar de la tormenta emocional que estallaba dentro de mí. ¿Y cómo lo hice exactamente, Richard? Tú, balbuceó, buscando las palabras. Te aprovechaste de su estado mental, de los medicamentos. Esperaste hasta que ella estuviera confusa y vulnerable. Jessica asintió con vehemencia. Es verdad. Mamá estaba siempre somnolienta y confusa en los últimos meses. Kevin debió aprovecharse de eso. Tyler recuperó la voz. Eso tiene que ser ilegal. No puedes robar nuestra herencia. ¿Vuestra herencia? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Interesante elección de palabras, Tyler. Tienes 26 años y nunca has trabajado ni un solo día. Jessica tiene 24 y gasta en una semana más de lo que mucha gente gana en un mes. ¿Y Richard? Me volví hacia mi padrastro con una mirada que lo hizo retroceder ligeramente. Richard se casó con mi madre 3 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. ¡Qué conveniente! ¿Cómo te atreves?, espetó Richard. Yo amaba a Margaret. La cuidé. ¿La cuidaste? Me levanté lentamente, sintiendo que años de ira contenida por fin encontraban su voz. ¿Quieres hablar de cuidar, Richard? El señor Thompson carraspeó delicadamente. Quizás sería mejor que se calmaran. No, dije, con la voz cada vez más fuerte. Déjale hablar de cuidar. Déjale explicar por qué mi madre murió creyendo que a su único hijo no le importaba. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Durante 5 años me había tragado cada humillación, cada mentira, cada manipulación, porque no quería causar más estrés a mi madre enferma. Durante 5 años, había permitido que Richard controlara la narrativa, pintándome como el villano mientras él interpretaba el papel del héroe. Pero ahora ella se había ido. Y Richard estaba tratando de destruir incluso su memoria con sus mentiras. Había llegado la hora de la verdad. Y mientras Richard seguía gritando sobre el fraude y la manipulación, yo permanecí perfectamente tranquilo, porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Lo que Richard no sabía era que mi madre había sido mucho más inteligente de lo que él jamás imaginó. Y mucho más cuidadosa. ¿Quieres hablar de manipulación, Richard?, dije, con mi voz cortando sus gritos histéricos. Hablemos de cómo aislaste sistemáticamente a mi madre de todos sus amigos y familiares durante 5 años. Richard dejó de gritar abruptamente y entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando, continué con calma, de cómo cancelabas mis visitas sin avisarme. De cómo le cambiabas la medicación los días que venía, para que estuviera somnolienta y confusa. De cómo interceptabas mis llamadas y luego le decías que estaba demasiado ocupado para hablar. Jessica y Tyler se miraron nerviosos. Por primera vez desde que los conocía, parecían genuinamente confundidos. El señor Thompson carraspeó delicadamente. Señor Morrison, tal vez le interese saber que Margaret acudió a mí por primera vez hace exactamente 2 años. Ella estaba preocupada por ciertas inconsistencias que había notado. ¿Qué inconsistencias?, preguntó Richard, con la voz un poco menos desafiante. Bueno, dijo el señor Thompson, abriendo otra carpeta, ella mencionó que Kevin nunca recibía sus mensajes de texto. Le parecía extraño, teniendo en cuenta que ella veía los avisos de entrega en su teléfono. Observé cómo Richard palidecía ligeramente. Claro que los recibía. Kevin decidía no responder. Interesante, dije, sacando mi móvil del bolsillo. Porque aquí tengo 14 meses de registros telefónicos que demuestran exactamente lo contrario. ¿Quieres ver las pruebas de cuando bloqueaste mi número en su teléfono? El silencio que siguió fue absoluto. Tyler dejó de tocar el iPad. Jessica dejó de fingir que no prestaba atención. Eso es imposible, balbuceó Richard. Margaret nunca me dijo nada de eso. Claro que no, respondí. Porque tú la habías convencido de que no me importaba. Que estaba demasiado ocupado con mi vida como para llamarla. Pero ¿sabes qué es lo interesante de los ingenieros, Richard? Nos gusta documentar los problemas técnicos. Abrí otra pantalla en mi celular. Aquí están las capturas de pantalla de todos los regalos que le envié en los últimos 5 años. Flores por su cumpleaños, tarjetas por el Día de la Madre, cestas de fruta durante el tratamiento. Todos devueltos al remitente con la indicación, dirección incorrecta. Papá,
comenzó Jessica, con la voz insegura por primera vez. Y aquí, continué, sin darle tiempo a Richard para recomponerse, están los extractos bancarios que muestran los depósitos mensuales de $3,000 que hice para ayudar con su tratamiento médico. Dinero que, curiosamente, fue transferido a una cuenta de inversiones a su nombre el mismo día de cada depósito. Richard abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Yo estaba invirtiendo para ella, para garantizarle un futuro mejor. Un futuro mejor, me reí sin humor. ¿Te refieres como ese coche deportivo nuevo que compraste el mes pasado? ¿O como la cirugía plástica de Jessica financiada con dinero destinado a la quimioterapia? Tyler finalmente encontró su voz. Kevin, tienes que entender, no lo sabíamos. No lo sabían, me volví hacia él. ¿No sabían que estaban gastando el dinero que les enviaba para ayudar con el tratamiento médico de mi madre? Interesante, porque aquí tengo los registros de cuando usaron ese dinero para pagar sus deudas de póker online. El señor Thompson observaba esta revelación con fascinación profesional. Kevin, ¿te gustaría compartir cuando expresó tu madre por primera vez sus sospechas? Claro, dije, sintiendo que años de ira contenida por fin encontraban su voz. Si estás siguiendo esta historia de manipulación familiar, suscríbete al canal porque las próximas revelaciones mostrarán cómo mi madre era mucho más inteligente de lo que nadie imaginaba. Fue hace 2 años, cuando Richard olvidó avisarme de la cita con el oncólogo. Mamá me llamó llorando, preguntándome por qué no había ido a una cita tan importante. Pero yo le dije que estabas de viaje por trabajo, protestó Richard. Qué curioso, respondí, porque ese día estaba en la oficina, a 15 minutos del hospital. Cuando descubrí lo que había pasado, empecé a investigar un poco. Fue entonces cuando descubrí el primer bloqueo en su teléfono. El señor Thompson asintió. Y fue entonces cuando Margaret me llamó por primera vez. Ella estaba empezando a darse cuenta de que las cosas no tenían sentido. Mamá siempre fue inteligente, continué. Solo le llevó unas semanas empezar a atar cabos. Los mensajes que nunca llegaban, los regalos que nunca aparecían, el dinero que desaparecía misteriosamente de las cuentas. Richard intentó una última carta. Aunque eso fuera cierto, ella nunca habría cambiado el testamento sin decírmelo. Fue entonces cuando el señor Thompson sonrió por primera vez desde que entramos en la sala. Ah, pero señor Morrison, el testamento no se cambió. ¿Qué? Dijeron Richard, Jessica y Tyler casi al unísono. El testamento que acabo de leer fue escrito hace 3 años, tal y como he dicho. Antes incluso de que el señor Morrison se casara con Margaret. Richard se sonrojó. Eso es imposible. Margaret y yo revisamos el testamento después de la boda. Revisaron un testamento, corrigió amablemente el señor Thompson. Un documento que Margaret me pidió específicamente que preparara como, digamos, una distracción. Finalmente me permití sonreír. Mamá siempre decía que eras codicioso, Richard, pero nunca imaginó lo tonto que eras. ¿De verdad creías que una mujer que había construido un imperio inmobiliario por sí sola sería fácil de manipular? Entonces, todo este tiempo, susurró Jessica. Todo este tiempo, confirmé, habéis estado gastando dinero que no era vuestro, viviendo en una casa que no era vuestra, conduciendo coches que no eran vuestros. ¿Y lo mejor de todo? Habéis documentado cada centavo gastado, cada compra frívola, cada muestra de avaricia. Richard ahora temblaba visiblemente. No, no puede ser verdad. ¿Quieres más verdad?, pregunté, sacando otro documento de mi maletín. Aquí está el informe completo del investigador privado que mamá contrató hace 18 meses. Parece que tienes un patrón interesante, Richard. Tu primera esposa también murió convenientemente después de firmar un poder médico a tu favor. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El señor Thompson se inclinó hacia adelante. Kevin, ¿te gustaría compartir lo que tu madre ha descubierto sobre el pasado del señor Morrison? Con mucho gusto, respondí, sintiendo una fría satisfacción extendiéndose por mi pecho. Parece que la primera señora Morrison murió de una sobredosis accidental de medicamentos solo 6 meses después de firmar un poder que le daba a Richard control total sobre sus finanzas. Richard se levantó tan rápido que tiró la silla. Eso fue investigado. Nunca probaron nada. No, asentí. Pero mamá fue más lista que la primera esposa. Ella lo documentó todo. Cada cambio de medicación no autorizado,
cada vez que usted alteró las instrucciones médicas sin consultar a los médicos, cada intento de aislarla de la atención adecuada. Tyler estaba ahora visiblemente pálido. Papá, tú no harías eso, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Y mientras Richard luchaba por encontrar las palabras, supe que por fin había llegado el momento de la verdad. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que mi madre no solo había descubierto el plan de Richard. Ella había creado una trampa que estaba a punto de cerrarse por completo. Nunca hubo pruebas, gritó Richard, pero su voz había perdido toda autoridad. Te lo estás inventando todo. ¿Inventándolo? Me reí, permitiendo por fin que los años de ira contenida brillaran en mis ojos. Señor Thompson, ¿le gustaría mostrarles lo que mamá dejó realmente? El abogado abrió una tercera carpeta, aún más gruesa que las anteriores. Kevin, tu madre fue extremadamente meticulosa. Ella me buscó por primera vez hace exactamente 24 meses, 3 meses después de la boda. Eso es imposible, murmuró Jessica. Mamá era feliz. Ella amaba a papá. Tu madre era feliz, la corregí. Hasta que descubrió quién era Richard en realidad. El señor Thompson sacó una pila de documentos. Margaret instaló cámaras de seguridad en toda la casa hace 2 años. Cámaras que Richard no conocía. El rostro de Richard se puso blanco como la tiza. Ella lo grabó todo, Richard. Cada vez que le cambiabas la medicación. Cada vez que bloqueabas mi número. Cada vez que mentía sobre dónde estaba o por qué no podía visitarla. Y hay más, continuó el señor Thompson, sacando otro documento. Margaret contrató no solo a uno, sino a 3 investigadores diferentes para que investigaran su pasado, señor Morrison. Tyler ahora temblaba visiblemente. Papá, ¿qué han encontrado? Descubrieron, dije lentamente, que su primera esposa, Linda Morrison, había modificado su testamento 2 semanas antes de su muerte, dejándoselo todo a usted, Richard, en lugar de a los hijos de su primer matrimonio. Descubrieron que Linda había firmado un poder médico que le daba a usted control total sobre sus decisiones médicas solo una semana antes de la sobredosis mortal. Jessica se tapó la boca con las manos. Papá. Y descubrieron, continué implacablemente, que tú habías investigado exhaustivamente sobre interacciones farmacológicas mortales en su ordenador 3 días antes de su muerte. Richard se levantó de nuevo, con las manos temblando visiblemente. Eso fue desestimado. Nunca se probó. Nunca hubo acusaciones. No, asentí. Porque tú fuiste muy cuidadoso. Pero mamá fue más lista. El señor Thompson sacó un sobresellado. Margaret creó un cronograma completo comparando el patrón de comportamiento con Linda y el patrón idéntico que Richard estaba siguiendo con ella. Las mismas manipulaciones médicas. El mismo aislamiento social. Los mismos cambios en el testamento bajo presión. El mismo poder notarial médico. Pero esta vez, sonreí fríamente, había pruebas. Grabaciones. Documentación médica. Testigos. Richard intentó una última carta desesperada. Aunque eso sea cierto, Margaret está muerta. No hay forma de probar que yo... Ah, pero Richard, interrumpió suavemente el señor Thompson, Margaret no murió por causas naturales. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Qué? Susurró Jessica. Su madre murió mientras dormía, tal y como estaba planeado, explicó el señor Thompson con calma. Ella interrumpió todos los tratamientos contra el cáncer hace 3 meses, en contra del consejo médico. Pero lo hizo bajo estricta supervisión médica, con testigos y documentación completa. Ella eligió cuándo y cómo morir, dije, con la voz ligeramente quebrada por primera vez. Para asegurarse de que nunca pudiera ser acusado de causar su muerte, pero también para garantizar que se conservaran todas las pruebas de tus intentos. Richard se derrumbó en la silla como un muñeco desinflado. Y ahora, continuó el señor Thompson, tenemos pruebas suficientes para reabrir la investigación sobre la muerte de Linda Morrison. No solo eso, añadí, sino que tenemos pruebas de intento de homicidio premeditado contra mi madre. Los cambios no autorizados en la medicación, las dosis incorrectas, las interacciones peligrosas que usted prescribió sin consultar a los médicos. Tyler estaba llorando abiertamente ahora. Papá, ¿de verdad intentaste matar a mamá? Richard miró a sus hijos con ojos vacíos. Por primera vez desde que lo conocía, él no tenía respuesta.
Y en cuanto a ustedes dos, me volví hacia Jessica y Tyler. Fueron cómplices. Ayudasteis a aislar a mi madre, gastasteis dinero sabiendo que era para su tratamiento médico, mentisteis sobre mi paradero. No lo sabíamos, gritó Jessica. No lo sabíais, me reí con amargura. ¿O no queríais saberlo? ¿Cuántas veces gastasteis el dinero que os envié específicamente para medicamentos? ¿Cuántas veces participasteis en mentiras sobre dónde estaba? El señor Thompson carraspeó. Kevin, ¿quieres que lea la última carta de tu madre? Por favor. Él desdobló una hoja escrita a mano. Para mi querido hijo Kevin, si estás leyendo esto, entonces nuestra trampa ha funcionado a la perfección. ¿Trampa?, susurró Richard. He fingido creer en Richard durante los últimos 18 meses, continuó leyendo el señor Thompson, para tener tiempo suficiente para documentar todas las pruebas necesarias. He fingido estar confusa por los medicamentos para que él se sintiera lo suficientemente seguro como para revelar sus verdaderos planes. Fingí creer que no te importaba para que él bajara la guardia por completo. Kevin, siempre supe que me querías. Cada mentira que Richard contó solo confirmó mis sospechas sobre quién era él en realidad. Ahora, con todas las pruebas reunidas, se enfrentarán no solo a consecuencias civiles, sino también penales. La carta terminaba así: Richard, Jessica y Tyler pensaban que estaban manipulando a una mujer enferma y vulnerable. En realidad, han sido estudiados, documentados y expuestos por alguien que sobrevivió al cáncer de mama a los 40 años y construyó un imperio empresarial por sí sola. Subestimaron por completo a quien tenían delante. Richard había empezado a sollozar. Y mientras él finalmente comprendía la magnitud de su derrota, sentía algo que no había sentido en años: paz completa. Mi madre había planeado la venganza perfecta. Y ahora era el momento de ver cómo encajaban las últimas piezas. 3 meses después, estaba de pie en el cementerio donde descansaba mi madre, pero esta vez no estaba solo. El detective Marcus Chen, de la policía de Nashville, acababa de informarme que Richard sería formalmente acusado de 2 casos de intento de homicidio premeditado. Las pruebas que reunió tu madre son irrefutables, dijo él, guardando su libreta. Nunca he visto una documentación tan meticulosa. Ella era realmente una mujer extraordinaria. Era cierto. Mamá había convertido los últimos 18 meses de su vida en una operación de investigación que habría hecho palidecer al FBI. Cada conversación grabada, cada cambio médico documentado, cada mentira de Richard catalogada con precisión quirúrgica. Las grabaciones fueron el punto de inflexión en el tribunal. El jurado escuchó a Richard discutir las dosis adecuadas de medicamentos que nunca habían sido recetados. Lo escucharon instruir a Jessica sobre cómo mantener ocupado a Kevin durante las consultas médicas críticas. Escucharon a Tyler reírse cuando Richard bromeaba sobre acelerar el proceso natural. Su señoría, declaró el fiscal durante los alegatos finales, tenemos ante nosotros no solo pruebas de intento de homicidio, sino el patrón sistemático de un depredador en serie que elegía mujeres vulnerables con un patrimonio considerable. Jessica y Tyler intentaron inicialmente alegar inocencia total, pero las pruebas demostraban su participación consciente. Jessica había buscado síntomas de sobredosis accidental en su ordenador 2 semanas antes del último intento de envenenamiento. Tyler había hablado de cuando mamá finalmente muera en mensajes de texto con amigos, detallando sus planes para la herencia. El acuerdo final fue devastador para ambos. Jessica tuvo que devolver $143,000 en compras realizadas con el dinero destinado a mi tratamiento médico. Ella también enfrentó cargos de complicidad y fue condenada a 2 años de prisión con libertad condicional, además de 500 horas de servicio comunitario en hospitales oncológicos. Tyler recibió una sentencia más severa debido a sus deudas de juego pagadas con fondos de la quimioterapia. 3 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 18 meses. Cuando fuera liberado, tendría que pagar la restitución total y participar en programas obligatorios de rehabilitación para adictos al juego. Pero fue Richard quien enfrentó las consecuencias más severas. La investigación reabrió oficialmente el caso de la muerte de Linda Morrison, su primera esposa. Las similitudes entre los 2 casos eran imposibles de ignorar: el mismo patrón de aislamiento social, los mismos cambios médicos no autorizados, el mismo poder notarial obtenido bajo presión emocional. Kevin, me explicó el fiscal antes del juicio, tu padrastro era un depredador en serie sofisticado. No elegía víctimas al azar. Buscaba mujeres específicas, viudas o divorciadas recientes con un patrimonio considerable e hijos adultos que vivían lejos.
Las pruebas forenses reexaminadas en el caso de Linda revelaron rastros de medicamentos que no habían sido recetados, los mismos medicamentos que se encontraron en la sangre de mi madre durante sus últimos exámenes. Richard había perfeccionado su técnica a lo largo de los años. El juicio duró 6 semanas y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación locales. Richard intentó alegar inocencia y contrató a un abogado penalista de alto nivel que argumentó que él había amado sinceramente a ambas esposas. Pero cuando el jurado escuchó las grabaciones secretas, cuando vio los correos electrónicos sobre interacciones fatales entre medicamentos, cuando presenció la meticulosa evidencia de aislamiento sistemático, el veredicto fue unánime y rápido. Culpable de intento de homicidio en primer grado. Culpable de homicidio en segundo grado en el caso de Linda Morrison. Culpable de fraude financiero en múltiples cargos. Culpable de abuso psicológico de personas mayores. La sentencia: 25 años de prisión perpetua por el primer caso, más 15 años consecutivos por el segundo. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Cuando se leyó la sentencia, miré a Richard por última vez. El hombre arrogante y manipulador se había convertido en una sombra patética. Su cabello se había vuelto completamente blanco, sus hombros se encogieron bajo el peso de la culpa finalmente reconocida. Él trató de hablar conmigo cuando los oficiales se lo llevaban. «Kevin», gritó por encima del hombro, con las esposas tintineando, «tu madre estaba enferma. Estaba confundida por la medicación. Nunca le habría hecho daño». No respondí. No había nada que decir. La justicia había hablado a través de 12 ciudadanos que habían escuchado todas las pruebas y habían llegado a la única conclusión posible. 6 meses después del juicio, recibí una carta en la cárcel. Richard había escrito 4 páginas tratando de justificar sus acciones, culpando al sistema médico, culpando a los médicos que no entendían las necesidades de sus esposas, culpando incluso a mi madre por no confiar completamente en él. Leí la primera página y tiré el resto sin terminar. Algunas personas nunca aprenden. Nunca aceptan la responsabilidad. Nunca cambian. Richard era una de esas personas, un narcisista que literalmente prefería morir en prisión antes que admitir que había causado un sufrimiento innecesario a mujeres que habían confiado en él. Pero otras personas sí pueden cambiar. Jessica, tras cumplir su condena, consiguió un trabajo de verdad por primera vez en su vida, trabajando como auxiliar de enfermería en un centro de rehabilitación para ancianos. Ella me envió una carta 6 meses después, no pidiendo perdón ni tratando de justificar sus acciones, sino describiendo cómo cuidar de pacientes vulnerables le había dado una perspectiva completamente nueva sobre lo que le habíamos hecho a mi madre. Tyler tuvo un camino más difícil. La cárcel fue especialmente dura para alguien que había crecido con tantos privilegios. Pero cuando salió, se inscribió voluntariamente en un programa de rehabilitación de 12 pasos para adictos al juego y empezó a pagar sus indemnizaciones trabajando en 2 empleos. Ambos me enviaron cartas de disculpa con el tiempo. Cartas sinceras, no intentos manipuladores de reducir las penas o buscar favores. Cartas que reconocían el daño que habían causado y expresaban un arrepentimiento sincero. Respondí a ambas. El perdón no significa olvidar, sino permitir que las personas crezcan más allá de sus peores momentos. Significa reconocer que todos somos capaces tanto de hacer mucho mal como mucho bien, dependiendo de las decisiones que tomemos. ¿Y yo? La experiencia me ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Vendí la casa principal donde Richard había vivido. No podía imaginarme creando recuerdos felices en un lugar donde él había planeado la muerte de mi madre. Pero conservé la casa del lago donde ella y yo solíamos pescar cuando era niño, donde hablábamos sobre la vida, los sueños y el futuro. Con parte de la herencia, creé la Fundación Margaret Morrison para la protección de pacientes vulnerables. Nos centramos específicamente en ayudar a familias que se enfrentan al cáncer, proporcionándoles no solo apoyo financiero, sino también asistencia jurídica para proteger a los pacientes del abuso financiero o la negligencia médica. En los 2 primeros años, la Fundación ayudó a 63 familias a superar situaciones similares a la nuestra. Evitamos al menos 12 casos de abuso financiero de personas mayores e identificamos 3 situaciones en las que los cuidadores estaban poniendo en peligro la salud de los pacientes. Si has seguido este viaje de justicia y transformación hasta ahora, suscríbete al canal porque tenemos más historias como esta, historias de personas comunes que se enfrentaron a depredadores y lograron no solo sobrevivir, sino prosperar a través de la inteligencia, el coraje y la determinación inquebrantable. Todos los meses visito la tumba de mi madre y le cuento los avances de la fundación. Sobre las familias a las que ayudamos. Sobre los depredadores a los que impedimos actuar.
Sobre las vidas que se han salvado porque ella tuvo el valor de documentar su propia situación imposible. Tenías razón, mamá, le dije durante mi última visita, colocando rosas coral frescas del jardín que ella tanto amaba. La inteligencia siempre vence a la manipulación. La paciencia siempre supera a la codicia. Y el amor verdadero siempre triunfa sobre el falso encanto. El viento susurraba entre los árboles, llevando el perfume de las flores que planto en su tumba cada primavera. Por un momento, casi pude oír su risa, la misma risa que tenía cuando planeamos cada detalle de su trampa perfecta. La lección que me enseñó mi madre no fue sobre la venganza o la retribución. Fue sobre protección, documentación y paciencia estratégica. Fue sobre tener el valor suficiente para enfrentarse a los depredadores no solo cuando nos atacan, sino antes de que puedan hacer daño a otras personas inocentes. Fue sobre convertir la tragedia personal en un propósito colectivo. Richard pensaba que estaba cazando una presa fácil, una mujer enferma y aislada con un hijo distante al que podía manipular fácilmente y eliminar de la ecuación. En realidad, se había topado con una maestra estratega que convirtió su propia situación terminal en una trampa tan perfecta que él nunca sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi oficina, una oficina en un edificio comprado con el dinero que Richard pensaba que heredaría, puedo decir con absoluta certeza que mi madre ganó en todos los sentidos que importan. Richard morirá en prisión, solo y olvidado. Jessica y Tyler están construyendo vidas mejores basadas en el trabajo honesto y la responsabilidad personal. ¿Y yo? He convertido el dolor en propósito, la ira en acción positiva y la pérdida en un legado duradero. La última risa fue realmente nuestra. Y resonará durante generaciones a través de cada vida que proteja la Fundación Margaret Morrison, cada depredador que detengamos, cada familia que salvemos de pasar por lo que nosotros pasamos. Esa es la verdadera venganza, no destruir a tu enemigo, sino construir algo tan poderoso y duradero que su maldad se vuelva irrelevante en comparación con el bien que has creado.